propaganda busca persuadir, convencer o compeler, y siempre lo que busca es lograr, digamos, el apoyo de la otra persona. Y para esto se basa esencialmente en elementos de carácter emocional. No son datos, no es información pura y dura, no son indicadores matemáticos, no son indicadores de cantidades, no son indicadores cualitativos tampoco. Es pura y dura, comunicación emotiva o emocional, apela al sentimiento, ¿verdad? Cuando el presidente decía, de nuevo, ¿verdad?, y esto tan importante que está acá, esa palabra importante sobraba. Él lo que tenía que decir, y esto, este aparato que está acá, ¿de qué se trata? Cuénteme para qué sirve. Bueno, ¿por qué? Porque sí, la población puede darse cuenta a partir de ese recorrido que esos aparatos, que esa serie de instrumentos que estaban ahí son importantes a la hora de atender la enfermedad, pero no lo tiene que decir el presidente, ya se sabe que es así, se sabe que hay elementos de carácter técnico. ¿Por qué entonces el presidente tenía que insistir en la importancia de tener esto, en que se había logrado hacer? Porque efectivamente estaba en esa línea delgada en que ya se estaba convirtiendo en temas de carácter propagandístico. La propaganda utiliza muchísimos juegos de lenguaje, a esto me refiero, utiliza muchas figuras metafóricas y demás, utiliza mucha hipérbole, ¿verdad? Utiliza mucha apelación al nacionalismo, a ese tipo de valores, ¿verdad?, el patrioterismo, por ejemplo, y en esos juegos de lenguaje es donde se pierde tiempo. Nadie duda, como bien lo señalabas, que lo que estaba haciendo doña Patricia era un llamado importante, ¿no?, un llamado relevante en esta época, pero no tenía por qué caer en toda la explicación. Lo que tenía que decir eran elementos sustantivos, evidencias, cómo detectar cuando hay efectivamente violencia doméstica. ¿Qué hago yo en casos en que estoy siendo testigo directo o indirecto de casos de violencia doméstica? ¿Cómo se hace la denuncia? ¿Cuál es el procedimiento correcto? ¿Cómo tengo que ayudar a la persona que está siendo víctima? Ese tipo de información, más allá, digamos, de toda la otra situación que pueda contarse en torno al tema. Perdón que me extienda. La comunicación, ya vimos que es propaganda. La propaganda es emotiva, fundamentalmente. ¿Okay? Hacen mucho uso de adjetivos, hipérboles y mucho juego de lenguaje. Cuando hablamos de comunicación política, tiene tres elementos. Los elementos de carácter, se le llaman cognitivos, pero son de información, son los datos. Esa es la base de lo que yo tengo que comunicar, datos, ¿verdad? Sí tiene un aspecto de carácter afectivo, pero es lo suficiente como para que efectivamente yo encuentre la razón de la importancia de esos datos que me están dando, porque si no el presidente se convertiría prácticamente en una calculadora, o el ministro de Salud se convertiría en una calculadora, sino que tiene que venir con datos que estén apegados a elementos afectivos, algo que hace el ministro de Salud bastante bien. La comunicación que hace el ministro de Salud, o don Román Macaya, o el director nacional de Vectores, son personas que claramente acompañan con elementos afectivos o de emoción los elementos informativos, los datos. ¿Por qué? Porque el ministro de Salud, cuando da el dato, dice, bueno, esto tenemos que aplanar esta curva, depende de cada uno de nosotros que eso lo haga. Yo, decía el ministro la otra vez, ¿verdad?, ocupo que se queden en la casa. Bueno, ese ocupo, con toda la palabra mal utilizada, porque así somos los costarricenses, en no decir necesito, ¿verdad?, sino ocupo, bueno, esa es una condición muy importante para lograr, digamos, empatía con las personas, porque si se queda solamente dando el dato, se pierde la atención. Tiene que rodearla de elementos afectivos, pero no hacerlos la principal parte de su discurso. Y el tercer elemento, ¿verdad?, hablamos de que hay que tener información, hay que tener elementos afectivos o emotivos, y el tercer elemento es que tiene que tener un llamado a la acción. Eso también se está haciendo muy bien por parte del ministro de Salud, por parte del propio ministro de Seguridad, por parte del propio presidente, cuando le ha tocado hacer, dar información respecto de cuáles son los proyectos de ley que envía a la corriente legislativa. ¿Por qué? Porque tiene los datos, tiene por qué los datos son importantes, y finalmente un llamado a la acción. Esos tres elementos hacen que estemos en presencia de comunicación normal en época de crisis, principalmente en época de crisis. El tema de información, de datos y el tema del llamado a la acción son fundamentales, y reducir muchísimo el tema afectivo.